Marcas de la enunciación. Vamos a ver de qué se tratan las marcas de la enunciación en los textos. Hay 4 tipos de marcas de la enunciación. El primero de ellos son los deícticos. Los deícticos son palabras que completan su significado según la situación comunicativa. Gran parte de ellos designan a las personas que intervienen en la situación comunicativa. Los pronombres personales, por ejemplo, o los pronombres demostrativos. A veces también estas personas aparecen como sujetos tácitos y entonces están en las desinencias verbales. Y también los apelativos, las formas directas de dirigirse a otra persona. Pero también, así como están estos deícticos que tienen que ver con las personas, están aquellas palabras que son localizadores temporales o espaciales y necesitamos conocer datos del contexto para poder ubicar bien su significado. Veamos algunos ejemplos. Sí, por supuesto, los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Pero de los pronombres personales quisiera que prestásemos atención a la primera persona del plural, porque no siempre, no solo no siempre significa lo mismo, porque en el contexto varía, sino que no significa lo mismo, porque no siempre contiene a las mismas personas. Siempre está el yo, claro, porque es el plural de la primera persona. Entonces está la primera persona del singular y otro u otros. Puede ser yo y vos. O sea, puede ser, por ejemplo, el autor y el lector, que formen parte de ese nosotros. El autor y los lectores, ¿no? Que sería el yo y el ustedes. Puede ser que del nosotros sea yo y él o ella o ellos. O sea que el lector, la segunda persona, el receptor, quede afuera del nosotros. Si yo digo nosotros los profesores, ustedes no están, claramente no están designados dentro de ese nosotros. Hablo de un colectivo diferente a la segunda persona. En cambio, si decimos nosotros, los que estamos todos los días en el aula, ahí están tanto profesores como estudiantes. Y son ustedes, estudiantes, pero también otros estudiantes y otros profesores. Es yo, ellos y ustedes. Estaban también los pronombres demostrativos y acá hay que prestarle mucha atención a algunos. En general en los textos académicos puede aparecer un pronombre demostrativo de la primera persona del plural diciendo nuestro país, por ejemplo. Bueno, perfecto. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es nuestro país? ¿Es mi país? ¿Me incluye? ¿No me incluye? Ahí va lo mismo que en el nosotros, ¿no? Hay un nosotros oculto. Y la otra que es complicada es el suyo, ¿no? Cuando es el demostrativo de la tercera persona, que hay que ver, ¿no? Hay que ponerse a indagar a quién incluye. Decíamos antes que cuando hay una oración con sujeto tácito, donde tenemos que mirar quién es esa persona, es en la desinencia verbal, o sea, no en la raíz del verbo, que es la que tiene el significado desperdiciar, por ejemplo, sino en la desinencia, en aquella partecita del verbo donde está la persona que está ejerciendo la acción. En este caso, desperdiciamos, volvemos al caso del nosotros. Ese nosotros nos incluye, seguro incluye al autor. ¿Y a quién más incluye? Y decíamos también que además de todos estos que designan a personas, están los localizadores,
los dícticos que localizan en el tiempo o en el espacio. Si encontramos en un texto que dicen aquí pasa tal cosa o allá pasa tal cosa, ese aquí, ese allá, ¿cómo sé a qué hacen referencia? Tengo que tener muy en claro el contexto. Y una de las cosas más importantes para prestarle atención al contexto son las marcaciones de tiempo, sobre todo en textos escritos que han sido escritos en un tiempo diferente al que lo estamos leyendo. Y a veces en ese momentito de distracción entendemos algo completamente diferente de lo que estamos hablando. No es lo mismo cuando un autor escribió un artículo en el año 2000 y hablaba sobre los medios de comunicación y la desinformación, que si lo dice en el 2020. Porque el contexto cambió y ya medios tal vez esté haciendo referencia a otra cosa, tal vez tenga que ver con las fake news, ¿no? Las noticias falsas también que circulan por WhatsApp, ya ni siquiera dentro de medios más tradicionales. Ahí lo ven, miren, ahí lo van a ver aparecer. Como que cometió un error, ¿no? Parece que estaba en el fragor de la explicación y no miré ni la pantalla, evidentemente, porque ustedes decían, la profesora habla de algo que no es lo que está escrito. Sí. Es que me había quedado pensando en un título en nuestra... un artículo que se llama Nuestra Universidad desperdicia recursos, y ese nuestra tan fuerte, que no es de un pronombre demostrativo. Bueno, ustedes ya lo saben. Esta, esos, esas, aquellos, aquellas. Justamente se completan por el contexto. Veamos ahora los subjetivemas. Los subjetivemas quiere decir que son marcas de la subjetividad del autor y pueden estar claramente en sustantivos, adjetivos, verbos. Bueno, hasta ahí es medio lo esperable, pues estamos hablando del 90% de las palabras de la lengua. Los sustantivos designan cosas, personas, sentimientos. Decir que alguien es pobre tal vez sea objetivo, es pobre, entra dentro de la categoría de pobre de acuerdo a sus ingresos, por ejemplo. Pero si yo digo que es un pobrete, hay una carga de subjetividad, más una subjetividad, una carga negativa. Yo puedo decir que alguien vive en una casa, en una vivienda precaria, en una choza. Pero si digo que vive en una casucha, pasa lo mismo. Hay una subjetividad del hablante. También hay subjetividad si señalando un palacio digo que vive en una casucha. Por supuesto, muchas veces estos sufijos negativos se usan para denostar grupos por su inscripción política, por su afecto religioso, por su elección sexual. Es el caso de Peronacho. No es un peronista, es un peronacho. Y por supuesto que hay sustantivos que de por sí llevan mucha subjetividad. La belleza es un concepto subjetivo. Pequeñez lleva una carga subjetiva. Cuando se habla de racismo, se suele usar para marcar
negativamente una ideología, una opinión, un punto de vista. También están los adjetivos. Los adjetivos creo que todos los podemos usar en forma subjetiva. Por supuesto, si yo estoy mirando a una persona rubia y digo que es rubia, y tendrá bastante objetividad, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo digo, vi una escena terrible en la que un pobre hombre era embaucado por un desalmado ladrón? Sí, está claro. Hay una persona, un ladrón, que le robó, seguramente con engaños, a otra persona. Pero terrible, pobre, desalmado, son marcas de subjetividad. Con esto quiero decir, es imposible hablar sin marcas de subjetividad. Solamente estamos haciendo este ejercicio para distinguirlas, para que no se nos pasen por alto cuando leamos artículos. Y una de las formas más sutiles y geniales de la subjetividad es cuando la carga subjetiva está en la elección de los verbos. Es la forma más sutil. En general se pasa de largo, porque uno no espera que haya subjetividad en las acciones. Pero este título del artículo de Aldo Alieto Guadani, nuestra universidad desperdicia recursos. Desperdiciar. Desperdiciar, y yo puedo entender que algo está desperdiciado según determinada escala, determinada expectativa de eficiencia. Y eso es una mirada subjetiva sobre algo. Los jóvenes fueron linchados por la todóloga. Linchados. Esta es una frase en un artículo, está un poquito adaptada, pero es una frase en un artículo de Eliana Verón. Muy buen artículo. Los jóvenes fueron linchados. Linchar. Linchar tiene una enorme carga de subjetividad. ¿Se entiende? Es la tercera forma en la que aparecen estas marcas de la enunciación. Insisto sobre lo mismo, es casi imposible hablar para todos nosotros sin que nuestra subjetividad se exprese. Vamos a ver cómo son estas modalidades. Hay modalidades de la enunciación. ¿Es lo mismo decir, ¿terminaste el parcial? Que decir, terminen el parcial. Que decir, bueno, ahora terminen el parcial. Fíjense, un tono de interrogación, de intimación, de aserción. Esa es la modalidad de la enunciación. Pero también hay modalidades en el enunciado. Si es una forma de modificar el enunciado. Probablemente esta tarde llueva. Sin duda esta tarde llueve. Tal vez llueva. Y finalmente hay modalidades de mensaje. Y acá estas son también mucho más sutiles. Nosotros habitualmente, por toda nuestra experiencia en la lengua, tenemos como preestablecido cierto orden de la oración. Cuando ese orden se trastoca, es que el hablante tomó una decisión. Sobre todo, este orden trastocado tiene que ver con, por ahí, anticipar el predicado y dejar el sujeto al final de la oración. Es el caso de la policía allanó la casa del juez en horas de esta madrugada, como orden, como oración ordenada,
¿ah? En horas de esta madrugada, la policía allanó la casa del juez. Poner ese circunstancial de tiempo anticipado modifica, da una sensación diferente sobre el mismo mensaje. Pero la más increíble de estas modalidades y a la que más tenés que prestar atención es la voz pasiva. Vamos entonces a hablar un poco de la voz pasiva. Yo no sé exactamente qué vieron ustedes en el colegio, pero tomemos un ejemplo. En una voz activa, el gobierno, por ejemplo en esta oración, el gobierno envió al Congreso el proyecto para legalizar el aborto. El verbo núcleo envió, y yo le pregunto al verbo núcleo quién envió y me dice el gobierno. Y le pregunto qué envió y me dice el proyecto para legalizar el aborto. El gobierno es entonces el sujeto y el objeto, aquello que fue enviado, es el proyecto para legalizar el aborto. En la transformación a la voz pasiva, el objeto se va a volver sujeto. Es una transformación de la oración tan grande que trastoca el orden entre el sujeto que hace y lo que es hecho. Entonces, si en la primera oración en voz activa el gobierno era el sujeto y el proyecto para legalizar el aborto es el objeto, este objeto va a pasar a ser el sujeto de la oración en pasiva. El proyecto para legalizar el aborto fue enviado al Congreso por el gobierno. Lo que era antes el sujeto pasa a ser un agente a través del cual se lleva a cabo. En este trastocamiento tan gigante de la oración, lo que se hace es quitarle entidad al sujeto original. En este caso, el gobierno pasa a ser solo un medio prácticamente para llevarse a cabo, no quien hace. Pero la mayor de las transformaciones es cuando además se quita el complemento agente. La voz pasiva puede incluso no llevar complemento agente. Así, el proyecto para legalizar el aborto fue enviado al Congreso. Ya no importa ni quién. Tomemos otro ejemplo. En estos momentos los científicos argentinos desarrollan una vacuna para derrotar al coronavirus. ¡Ojalá! Bueno, ¿cómo sería transformar esta oración activa en voz pasiva? En estos momentos, una vacuna para derrotar al virus es desarrollada por científicos argentinos. Fíjense que lo escribí mal, debería haber puesto coronavirus y lo puse antes así. No importa, vamos al caso. En estos momentos, un circunstancial de tiempo, ¿sí? En la oración en activa, el verbo era desarrollar, están desarrollando, desarrollan. ¿Quiénes desarrollan? Le pregunto al verbo, ¿quiénes? ¿Quiénes hacen esto? Los científicos argentinos. ¿Y qué es lo que desarrollan? ¿Cuál es el objeto que están desarrollando? Una vacuna para derrotar al coronavirus. ¿Qué pasó entonces en la voz pasiva? El que era el objeto, una vacuna para derrotar al virus o al coronavirus, pasa a ser el sujeto de la oración en pasiva. Y dejo en una segunda instancia, casi como un medio olvidable, ¿quiénes lo estaban haciendo en la primera oración? Los científicos argentinos. Ahora son solo un agente, por eso se les llama complemento agente. Un agente que hace, pero que no es el sujeto hacedor. Peor entonces sería terminar de olvidar a los científicos argentinos de nuestra oración en el segundo caso de esta pasiva, ¿no? En estos momentos, una vacuna para derrotar al virus es desarrollada. Ya está, ya no importa quién lo hace. Borramos de un plumazo a tantos investigadores. ¿Se comprende?
Cada vez que se usa la voz pasiva, hay una fuerte intención de ocultar a alguien. La polifonía es la forma en la que un autor hace jugar otras voces. La primera es una forma preciosa que a veces uno agradece en los textos y otras veces no. La ruptura del estilo. Tiene que ver con esos desplazamientos, esos momentos de un texto donde uno dice, ¿y esta palabra de dónde salió? Venía muy formal y dijo requete lindo y llevó a un plano familiar. O venía en un texto académico y de pronto se cuela una palabra en lunfardo, en el argot, en el lenguaje de la calle. Son esos espacios donde al autor se le jugó algo y no pudo evitarlo, le salió su alma, le salió toda su intensidad en esa palabra. Son detalles, pero a esos detalles les tenemos que prestar atención. Otra forma muy linda de aparecer otras voces es la intertextualidad. Hace unos años atrás era muy difícil dar ejemplos de esto, pero actualmente no hay película infantil que no haga chistes de intertextualidad. Si quieren, les voy a poner el ejemplo, creo que más notorio. Seguramente todos ustedes vieron Shrek. Shrek no sería posible si no conociéramos tantas historias infantiles y tantas otras no infantiles. Ejemplo, ustedes después me dirán si era Shrek 1, Shrek 2. A mí eso se me complica, pero hay una escena en la que para rescatar a Shrek y al burro, los ratones ciegos le ponen una cuerda a Pinocho y Pinocho va bajando atado a esa cuerda por un foso. Y ese momento en el que va bajando por el foso es una escena de Misión Imposible 1. Claro, para entender esto deberías haber visto Misión Imposible 1. Exactamente, eso es intertextualidad. Es hacer una referencia a otro texto, que puede ser un texto académico, literario, una película, a otro texto, sin nombrarlo, pero dando las pistas para que es como un guiño. Esto que tenemos en común, está diciendo el autor. Por supuesto, hay otras formas mucho más concretas y directas de traer otras voces. Son los discursos referidos. Cuando uno dice, fulano dijo esto, directamente lo está diciendo, fulano dijo esto. Esto puede aparecer como un diálogo, como una voz, como una cita, o puedo referir indirectamente lo que dijo fulano. Fulano dijo que le parece mal. O puedo poner, fulano dijo, dos puntos, entre comillas, me parece mal. Formas directas o indirectas. Lo importante acá es que hay un discurso referido y que esa voz no es la del autor, es la de fulano. Bueno, acá aparecen otras dos formas de polifonía, también más útiles. Una es muy usada, que es la ironía. La ironía es, vamos a traer la definición para que no queden dudas, no es lo mismo que el sarcasmo. Ironía es decir, afirmar algo para decir lo contrario. Si yo digo, qué lindo es estar juntos ahora, ¿no? Y no estamos juntos. Vos y yo no estamos juntos ahora. Estamos mediados, ¿sí? Entonces digo algo para decir exactamente lo contrario. Después, si eso es una burla, es sarcasmo. Pero la ironía no necesariamente es burla.
En todo caso es esto, es otra forma de guiñarle el ojo a mi receptor. Y vuelvo ahora un puntito antes, lo de las palabras entre comillas. Las palabras entre comillas es algo muy mal usado en este momento, porque se usan para marcar ironía en el lenguaje corriente y eso está mal, porque si yo quiero jugar el juego de la ironía, digo algo para decir lo contrario y vos ya sabés que estoy diciendo lo contrario. Si no, se acabó el guiño. ¿De acuerdo? Ahora, cuando están bien usadas, lo que se usan es para llamar la atención sobre esa palabra en una forma, en algo que se llama metalingüísticamente. Es para decir que esa palabra no nos pertenece, pertenece a otro texto o a otro autor o a otra jerga o a otro espacio ideológico. No nos pertenece. Entonces la entrecomillo. A veces es para decir palabras en otro idioma, pero la mayoría de las veces es para tomar una distancia de esa palabra. Uy, cuántas cosas dando vueltas en la cabeza ahora. Bueno, la seguimos en el aula.